la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Dios esté en nuestros corazones hoy. Que cada persona que tenga la oportunidad de escuchar este sencillo mensaje a través de las redes sociales, que tenga la oportunidad de multiplicar este mensaje que va a ser de bendición para todos, que cada una de esas personas pueda tener la llenura del Espíritu Santo en su corazón, la paz, la gracia de Dios en ellos, vivir y ver la realidad de la misericordia de Dios. Qué bendición tan grande tener la palabra de Dios para poderla escudriñar y estudiar. Y en este domingo el Señor quiere que vayamos a la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 8 en el transcurso de este mensaje. El versículo 1 dice la Reina Valera 60: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Así inicia este primer versículo. Y esa palabra encarezco, entre otros significados, dice que es recomendar algo con mucho interés. Recomendar algo con mucho interés. Y Pablo le decía a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y no es cualquier cosa la que él recomendaba con mucho interés, o delante de cualquier persona, por importante que esa persona sea. No, dice delante, en presencia de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y algo interesante en este versículo, Pablo nunca olvidó o desechó la realidad de la segunda venida de Cristo y el propósito de esa segunda venida. Por eso este versículo 1 del capítulo 4 de la segunda carta a Timoteo dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. O sea, te recomiendo algo muy importante. Y agrega que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Solamente eso se dará en su segunda venida. Pero ¿qué es lo que Pablo le pide con tanto interés a Timoteo, que lo podemos ver como tipo de la iglesia hoy? ¿Qué es lo que Pablo le pide encarecidamente? Bueno, como siempre, la respuesta está en la misma palabra de Dios. Y en el versículo 2 está la respuesta. Dice, y si unimos los dos versículos, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y recuerda que la figura de Timoteo en esta porción bíblica es tipo de la iglesia de hoy, es tipo de ti y de mí. Predicar, ¿qué cosa debemos predicar cuando le dice: te encarezco que prediques la palabra de Dios? No otra palabra, es la palabra de Dios. Dice que instes, eso sí tiene un significado que dice pedir con insistencia que se haga algo, que se tome una decisión. Cuando Pablo le dice que predique, ¿qué cosa? La palabra de Dios, que inste a tiempo y fuera de tiempo. Eso es pedir con insistencia que la persona tome una decisión. Por eso en la iglesia cristiana Montetabor generalmente incluimos la expresión: es tiempo de tomar una decisión, porque la palabra de Dios nos lo enseña. Bendito el nombre del Señor Jesús. Otro aspecto es que nos mantengamos preparados, usted y yo, como soldados del ejército de Cristo, en todo tiempo. Y el versículo 2 continúa diciendo: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y si desglosamos eso un poquito, redarguye significa corregir. La Nueva Traducción Viviente dice corrige, pero es más que corregir aún. Su significado es contraargumentar, haciendo que un argumento se vuelva en contra de la persona que lo presentó. Eso es lo que significa redarguir. Y la palabra dice que debemos hacerlo. Pablo le escribe a Timoteo y le dice que debe hacerlo. Y debemos hacerlo a través de la palabra de Dios. Recuerda lo que dice el versículo: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
Dice que predicando la palabra de Dios, corrijamos a las personas que nos escuchan. Eso significa reprender, que corrijamos a través de la palabra de Dios, no lo que yo creo, lo que yo pienso o lo que mi iglesia tiene como concepto litúrgico, no. Es lo que la palabra de Dios dice. Nosotros sencillamente somos mensajeros, somos predicadores, somos evangelistas, predicamos y hablamos de lo que está escrito en la palabra de Dios. Y esta porción bíblica dice que predicando la palabra de Dios podemos corregir el camino de muchas personas y de nosotros mismos también. Dice que predicando la palabra de Dios animemos e incitemos, motivemos a las personas a tomar una decisión respecto a su relación con Dios. En eso se basa la exhortación que habla esta porción bíblica. Que animemos, incitemos, motivemos a las personas a tomar una decisión. A tomar una decisión en su relación con Dios. Eso le pedía Pablo encarecidamente a Timoteo que no dejara de hacerlo. Necesitamos mucha paciencia en esta misión, pero todo, absolutamente todo debe ir paralelo a la doctrina bíblica. Necesitamos mucho amor en esta misión, pero todo debe ir paralelo a la palabra escrita, cristocéntrica, lo que está escrito en la palabra de Dios. El versículo 3 y el versículo 4 nos advierte sobre la realidad que viviremos en estos tiempos. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y espero que estés bien atento porque es una realidad que estamos viviendo hoy. Dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras de mitos, tras de fábulas, dice la Reina Valera 60. Bendito el nombre poderoso del Señor. Esto es lo que está sucediendo hoy. Y enfatizan, no escucharán la sana doctrina, la sana enseñanza. Es que todo gira alrededor de la palabra de Dios, de la verdadera enseñanza que está en la palabra de Dios. Y tú y yo tenemos que prepararnos. Este es un mensaje de Pablo a Timoteo, pero es un mensaje de la palabra de Dios a la iglesia hoy. Tenemos que prepararnos para lo que vamos a vivir en este tiempo. Dice que llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. O sea, sí escucharán cosas, pero no la verdadera enseñanza, la verdadera doctrina bibliocéntrica. Se ofenderán, se sentirán perseguidos, se sentirán humillados, se sentirán atacados. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará, no querrá escuchar más la sana enseñanza, pero sí seguirán sus propios deseos y buscarán escuchar. Está atento a esto, bendito el nombre del Señor. Buscarán escuchar que les digan lo que sus oídos se mueren por oír, lo que sus oídos quieran oír. Rechazarán la verdad del evangelio e irán tras fábulas, tras mitos, tras un evangelio manipulado y tergiversado que se acomode a su condición de vida, a su condición de pecado, que se acomode a lo que ellos quieren que el evangelio les dé. Espero que estemos entendiendo lo que la palabra del Señor nos dice. Pero ante esta realidad, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer nosotros? La respuesta está en el versículo 5, como siempre la respuesta está en la misma palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Eso es lo que dice la palabra de Dios cuando enfrentemos esta situación. La Reina Valera 60 dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hacer obra de evangelista es decir, sencillamente hablar, predicar las buenas noticias del evangelio, las buenas noticias de la salvación. Pero predicando el verdadero evangelio, no ese evangelio que muchos en los últimos tiempos querrán acomodar
a sus oídos confusos, porque la Biblia no los advierte. No querrán oír la sana enseñanza, no querrán oír la sana enseñanza. Se sentirán atacados y ofendidos por la sana enseñanza y buscarán maestros, porque va a haber también, la palabra de Dios nos enseña que va a haber falsos maestros, falsos pastores que predicarán lo que sus oídos quieren oír, o ellos buscarán los maestros que prediquen un evangelio tergiversado que se adapte, como decíamos ahorita, a su condición de vida. Bendito el nombre poderoso de nuestro Señor, que nos ayude siempre a predicar la palabra bibliocéntrica y cristocéntrica que Pablo instaba a Timoteo que predicara. Los versículos 6 y 7 nos muestran otra realidad para nuestras vidas. El versículo 6 y 7 dice: en cuanto a mí, hablando Pablo, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios, ya se acerca el tiempo de mi muerte. Y dice el versículo 7, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. La Reina Valera 60 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Nuestra vida, físicamente hablando, es temporal, pero hermosa la conclusión a que llega Pablo. He peleado con la ayuda de Dios, he peleado la buena batalla. ¿La buena batalla de qué? De la fe. He acabado la carrera. ¿La carrera de qué? De la fe. He guardado la fe, todo con la ayuda de Dios. Todo tiene relación con nuestra fe. Bendito el nombre poderoso del Señor. El reino de las tinieblas quiere vencernos, impedirnos continuar en el camino de Dios. Quiere robarnos, corromper o destruir nuestra fe. Qué hermosas las palabras de Pablo. Hagamos lo que debemos hacer como soldados del ejército de Cristo. Siempre teniendo presente lo que Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, o sea, nuestro Dios, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Lo vamos a necesitar esa perfección de Dios en nosotros, esa afirmación de Dios en nosotros, esa fortaleza de Dios en nosotros, ese establecimiento de Dios en nuestra vida cristiana. Eso era lo que recomendaba Pablo a Timoteo. Y tremendo cómo termina Pablo en el versículo 8 de 2 de Timoteo capítulo 4. Dice: ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Tú, como soldado de Cristo, no puedes olvidar, desechar, desligar de tu aprendizaje bíblico el anhelo de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Lo empezamos a predicar fuertemente desde el inicio de la pandemia y lo continuaremos predicando, siempre recordando que la venida de nuestro Señor Jesús está cerca. Los consejos que le daba Pablo a Timoteo son los consejos que nos da Dios a nosotros a través de su palabra. Que prediquemos la palabra del Señor, la verdadera palabra del Señor, no esa palabra corrupta y tergiversada que muchos quieren oír. Que prediquemos, que estemos, que motivemos en todo tiempo a las personas a tomar una decisión de aceptar a su Señor, a nuestro Señor como su Salvador. Que prediquemos esa palabra que redarguya, que reprende, que exhorte. Con toda paciencia y amor debemos hacerlo, pero con la doctrina correcta. La que va a reprender es la palabra de Dios, la que va a exhortar es la palabra de Dios, la que va a redarguir es la palabra de Dios. Y recuerden, ya para terminar, que el Dios de toda gracia Él es el que nos va a perfeccionar, el que nos va a afirmar, el que nos va a fortalecer y el que nos va a establecer. Eso es lo que dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10. Y termina el versículo 11 con un versículo hermoso. Dice: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y cierra con un amén. Bendito el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. En esta corta y sencilla enseñanza, el Señor nos muestra siempre
lo que debemos encarecidamente pedirle a la iglesia, que predique el verdadero evangelio. No hay otro evangelio, es uno solo. No hay otro Dios, hay un solo Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Y siempre recordándonos que la segunda venida de Cristo está cerca. Como Pablo le decía a Timoteo que motivara, que animara a las personas a recibir al Señor en su corazón. Yo hoy, domingo 30 de enero del año 2022, te animo, te insto a que tomes una decisión. Ya deja de estar fluctuando en un evangelio que no es el verdadero evangelio y realmente abre tu corazón al Señor. Pídele perdón como todos debemos hacerlo, todos los días. Ábrele tu corazón, proclama con tus labios que Él es el Señor, que Él resucitó al tercer día, que Él vendrá por segunda vez, que tú lo aceptas como tu Señor y Salvador, que tú colocas tus pecados en sus manos para que a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, Él limpie cada uno de nuestros pecados, que su sangre preciosa limpie nuestros pecados. Es el momento de motivarte, de estar e insistirte hoy en que tomes la decisión correcta. No sabemos si mañana podamos hacerlo. La gloria, el poder, la misericordia, la gracia es de nuestro Dios. Bendito el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, y que sea Él el que continúe bendiciéndonos y ayudándonos para la gloria de Dios. La Iglesia Cristiana Monte Tabor te saluda y pide en oración que esta palabra cumpla lo que la palabra de Dios dice que debe cumplir, que llegue a tu corazón y no regrese vacía, para la gloria de Dios. Qué bendición que hayas escuchado este mensaje de parte de Dios para ti. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Iglesia Cristiana Monte Tabor y que la paz de Dios sea contigo.